Ya estamos de vuelta en Estado Nacional y en nuestro panel saludamos de inmediato a quienes lo conforman esta noche. Constanza Hug, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías, muchas gracias por la invitación. Gonzalo Miller también, muchas gracias por estar, muy buenas noches. Francisco Vidal, buenas noches. Buenas noches, ciudadanos y ciudadanas. Mira tanto la hora. ¿Cuánto tenemos de tiempo? Ah, bueno, está bien. Te dedicaba el cronómetro. Porque la última vez estuvimos como 20 minutos. Valentina Quiroga, muy buenas noches. Muy buenas noches. Francisco Vidal, ¿cómo ha estado manejada la crisis en la cual estamos desde el punto de vista de las autoridades? Ahora, va a ser súper franco. De eso se trata. Yo creo que en una emergencia como la que estamos viviendo es fundamental la unidad detrás de la autoridad que es responsable, en este caso del presidente y del gobierno. O sea, yo estoy por respaldar todo lo que hace el gobierno. Lo que le pido al gobierno es que sea competente. ¿Cómo ha estado? En algunas cosas bien incompetente. Lo de hoy día me pareció increíble. Yo creo que, a ver, voy a decir una cosa más general. Si estamos en la tercera fase, comparada con otros países, hay que tomar decisiones drásticas. Entonces, veo que, yo sé que hay protocolo, que está el comité de expertos, pero mi impresión es que tenemos que priorizar la salud de los chilenos. Y no estar tembleque, no estar jalea, no estar entre Tongoyo y los vilos. Te pongo un ejemplo. A ver. Debiéramos haber tomado antes de hoy el tema de la suspensión de clases de todo el sistema escolar. Lo que yo vi hoy día, creo que el gobierno tiene que aprender, porque no puede comunicar mal, no puede generar incertidumbre. Y lo que yo vi es a un comité de expertos y a una experta sugiriendo que hubiera clases mañana, y a la media hora llegan los alcaldes, gran tarea, y el presidente dice mañana están suspendidas todas las clases. Pero en eso, Pancho, yo creo que va a haber esos cambios. Cierre de Y servicio. creo que al gobierno le faltó, en esa lógica de enfrentar todos unidos la crisis que estamos viviendo, el tema de las universidades. Y han sido las universidades por motu propio las que han ido colgándose. Mira, no es mala onda, es sencillamente cómo lo hacemos mejor todos juntos. Solo quería... Yo creo que primero tenemos una gran ventaja respecto de otros países, y es que hemos podido ver lo que ha ocurrido en otros países. Lo que ocurrió en Italia, lo que ocurrió en España, cuando no se tomaron las decisiones, o a veces la población no se tomó en serio también el virus. Pudimos ver ambas situaciones. Y por otro lado, hay casos de éxito en términos de contención, de que la fase donde todavía, la fase 3, todavía es una fase donde estamos tratando de contener, que no haya, digamos, el contagio ya de manera que no se pierda el rastro, además. Que no se pierda, que sepamos bien eso. Y para eso yo estoy de acuerdo con Macho cuando dice mantener absoluta disciplina y credibilidad en la autoridad sanitaria. Y en la autoridad sanitaria, en este caso, el presidente hacia abajo, pero sobre todo en la autoridad sanitaria. Y acostumbrarnos a algo que quizá no estamos tan acostumbrados, que está el panel de expertos y hace su pega, y es un muy buen panel de expertos. Cuando uno revisa, son de calidad mundial los expertos. Correcto. Pero por otro lado, está la decisión política. Y usted estará de acuerdo conmigo que a veces lo que los expertos dicen y lo que la política dice no necesariamente van de acuerdo en los tiempos. Entonces, bueno, aquí yo creo que el presidente se atrevió a tomar una decisión más allá de que... El alza de los 30 pesos el metro. Más allá de lo que dijera el panel de expertos. Más allá de lo que le dijera el panel de expertos en términos de que, mire, lo puede hacer en 3 días más, en una semana más, dijo, aquí lo que pasó es que las universidades que podían tomar su decisión de manera autónoma, empezaron rápidamente a tomar su decisión, eso corrió, y claro, si uno ve que están suspendiendo las clases de la universidad, la pregunta de todos los papás, de todos los alumnos, de todos los estudiantes fue, si las suspenden aquí, ¿por qué no las van a suspender en los colegios? Y eso que estaba, una decisión que estaba arriba de la mesa, se adelantó, pero no se adelantó en una lógica sanitaria. Si la experta la que habló, la doctora que habló, tenía razón. Si el problema no es que no tuviera razón, tenía razón. Pero en otra cuerda también está esto de que quizás esos 2 días, esa decisión política de tener a todos los papás preocupados, a toda la sociedad preocupada si había o no había clases, era un tema que había que despejar rápido, y el presidente lo despejó. Media hora
quedó despejado. No es- Constanza, ¿querías agregar? Ya, Constanza. Y teniendo el apoyo de los alcaldes, porque finalmente la decisión que se adopta no es solamente una decisión fácil en términos de que los colegios implican alimentación, implican, por ejemplo, la lógica también de la vacunación, por lo tanto... Que empieza mañana. Que empieza mañana, entonces que hay que coordinar todo eso, por lo tanto, sin yo creo que el apoyo como basal en el fondo de los alcaldes habría sido muy difícil poder tomar una decisión como la que se tomó. Como suspender finalmente las clases en los colegios implica una serie también de una serie de externalidades, como que los papás tienen que ver con quién dejan a los niños, o sea, también es un tema, Pero una se arregló una eso, decisión no fácil. Turno ético. Turno ético en los colegios. Sí. Claro. Aquellos papás que no pueden... Estamos, Valentina, en condiciones, para ir agregándole cosas que salen aquí en el panel. Estamos en condiciones, ¿crees tú, de que la población empiece a mirar de otra manera las palabras de la autoridad? Porque la autoridad sabemos que está bastante depreciada en Chile en su tiempo, para qué decir los últimos meses. Mira, yo quiero reforzar y agregar algunos elementos a lo que ha dicho Pancho, porque hoy día vimos múltiples mensajes con múltiples vocerías, además en un periodo de tiempo muy corto. Y a mí me parece que el tema de las comunicaciones son fundamentales para transmitir certezas, para orientar adecuadamente y también mantener la credibilidad en el proceso. Yo creo que se expuso, por ejemplo, las y los expertos a una situación en donde ellos salen dando una recomendación. La verdad es que el punto de prensa a mí me parecía una cosa muy rara. O sea, nunca yo había visto esto de que en la necesidad de que la autoridad política hablara, en vez de que eso ocurriera, aparecen los expertos dando su recomendación. Nadie entendía lo que estábamos viendo en la tele, si es que era la decisión política, si es que era la recomendación, y después entonces aparece una decisión política en dirección contraria. Entonces, eso yo creo que evidentemente hay que sacar lecciones urgentes, porque eso no se puede volver a repetir si es que la crisis se sigue manejando con ese nivel de vocería. La verdad es que yo creo que vamos a tener un mal resultado. Segundo, creo que es importante felicitar nuevamente a las y los alcaldes de todos los sectores políticos, porque creo que desde el punto de vista de las autoridades políticas fueron nuevamente las que demostraron tener la mejor conexión con el pulso de lo que estaba pasando en los territorios, y esto de todos los sectores políticos, ¿no? Creo que aquí han dado nuevamente un ejemplo de ponerse a la cabeza, no solamente de tener mejor sintonía, sino que poder también liderar de alguna forma definiciones. Y efectivamente la coordinación en esto es fundamental. A mí me llama la atención cómo fueron transcurriendo estas cosas. A mí en lo personal me tocó además estar en una cartera que está también vinculada hoy día en estos procesos, y la coordinación, antes de que hubiera cualquier vocería, había previamente una coordinación tremenda con los alcaldes, con las distintas autoridades, y por lo tanto el esfuerzo comunicacional era enorme, pero ocurría. Entonces realmente me llama la atención, pero bueno, lo importante acá, yo creo, como decía Pancho, aquí lo importante es la salud de la población. Pero ¿cómo ves tú que va a tomar la población o un sector de la población que el seguimiento de instrucciones de la autoridad? Por la autoridad, las autoridades en general... Es que tenemos que creer. Bueno, pero es que ¿cómo Porque si no, logramos, da lo mismo. cómo logramos que crean? Por ejemplo, convocatoria a marcha para esta semana. Pancho Vidal, o Valentina. Bueno, pero solamente para, por ejemplo, esta situación de haber expuesto a los expertos, de dar una opinión que Nunca después no más. era la que se seguía, no puede volver a ocurrir, porque algo de lo cual yo creo que un capital que tenemos para este tipo de situaciones es creerle a las y los expertos. Entonces, cuando de alguna forma aparecen dando una recomendación y después desde el punto de vista político parece algo como que se les quitara el piso, entonces yo creo que es muy importante ser extremadamente ¿Tú cuidadosos crees que con habría eso. que haber mantenido la decisión de los expertos? No, para nada. Jamás debieron haber dado a los expertos un punto de prensa. Fue la autoridad política la que tenía que haber tomado las riendas. Y, por ejemplo, esto que el ministro de Salud haya dicho algunas horas antes que a quien le parecía responsable suspender las clases y después tener que desdecirse. Entonces, de hecho, yo recomendaría que alguien quizás le sacara un poco el Twitter, el celular al ministro de Salud para que se pueda concentrar mejor y no Me gusta estar, el Twitter, entonces, generando Pero la ese definición tipo fue de... correcta finalmente. La medida que se adoptó finalmente fue correcta y fue a tiempo también. Yo le Fue sugiero, un día Matías, antes de que empezaran las clases. O sea, finalmente la definición fue correcta. Raya para la suma, independiente. tratemos de hacerlo mejor, ese es el punto. Yo creo que en eso también los medios van a tener un rol importante, porque el coronavirus, las últimas 2 semanas, ha estado dentro de la disputa política. Si la medida era muy exigente, si en realidad esto no era tanto, se escuchaban muchas voces. Y resulta que hoy día ya pasa a ser, en efecto, una de las principales preocupaciones del gobierno y del país. ¿Ah? Y por lo tanto, debiéramos sacarlo un poquito del pequeño debate y dejarlo de nuevo en la voz de la autoridad sanitaria, de la autoridad de salud. Y de alguna manera tratar de restringir el margen de discusión sobre alguna medida.
Porque finalmente la población lo que necesita es esa claridad y esa seguridad, como decía Pancho, de que en esto estamos de acuerdo. Y tenemos que Vamos a ver un debate Totalmente. Pero para eso es importante que las autoridades lideren, porque lo que empieza a ocurrir entonces es el autogobierno. Cuando la autoridad no da la instrucción a tiempo, empieza a ocurrir que las y los alcaldes del propio sector político del gobierno empiezan entonces a desmarcarse de la sugerencia. Y una sugerencia. Y eso requiere entonces capacidad de anticiparse, de liderar, para que aquello con lo que yo concuerdo totalmente con Gonzalo, que todos podamos seguir la instrucción general, porque evidentemente eso es lo que finalmente debiese producir efecto, pueda ocurrir. Francisco, Una sola voz, ¿eh? una sola voz. ¿Debería ser quién esa voz? ¿El presidente de la República? ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes? pero una sola voz, no 10 voces. Debería ser el ministro de Salud, en normalidad. O la subsecretaria. O la subsecretaria Pero una Paula sola voz. Que lo ha hecho bastante bien. ¿Ya? Paula. Y todo lo demás detrás de esa sola voz. ¿Qué le responde o qué podríamos decirle? Sí, pero para agregarle Ya, la respuesta. póngale aquí esto. Aquellos que dicen en redes sociales, por ejemplo, que esto puede ser incluso un arreglín político para bajarle el guataje, el tonelaje o la importancia a la movilización social y que le están poniendo Pero color tiene al fiebre. coronavirus. ¿Cómo? Eso es fiebre. ¿Qué? A ver. Se hagan el test. dice. Coronavirus. O sea, A ver. Hay que tomárselo en serio. sostener que esto, en mi opinión, que la evidencia científica, que todo un país es cómplice, su conducción política, de una operación, no sé para qué, bueno, puede alguien creerlo, pero a mí me gustaría tenerlo sentado al frente para que me explicara y yo argumentara. Porque hay cosas mucho más relevantes que esas. Te pongo un ejemplo. Lo averigüé toda la tarde. Además vi en Chilevisión CNN un reportaje sobre los países que les ha ido mejor en el control. Yo pensé que era la China comunista nomás. Mira, China, Turquía, Singapur, Corea del Sur y Cuba. Pero lo que mostró la Mónica Rincón, el reportaje, era Singapur. Singapur. O sea, no Corea del Norte. Ejemplo. A mí me encantaría que el gobierno tomara esta medida. Mira, cerrado la frontera. Es ilegal ganar plata, hacer lucro, especulación y ganancia Económica. bestial con la mascarilla. Aquí en Chile hay clínicas privadas en Chile que están cobrando 100 lucas, 150 lucas por el examen. Bueno, encantado tuviera mañana, Che. Sí, eso lo dijo Girardi, pero ya lo desmintieron las propias clínicas. Pero yo le escuché a Girardi en vivo cuando dijo eso y fue desmentido por las clínicas. Bueno, ¿están cobrando las clínicas o no? No, sí, pues, pero están cobrando exactamente lo mismo que el proveedor, porque él mencionó una, de hecho, la clínica alemana, y la clínica alemana le dijo, mire, yo lo compro, no me acuerdo el precio, pero en 100 y el paciente paga 100. O sea, bien, aquí bien, entonces. no pasa. Pues tú sabes que yo le pregunté a algunas personas... Perdón, pero hay países que han decretado que independiente de aquello, el examen por razones de salud pública es gratuito Bueno, de Singapur. manera universal. Bueno, en Singapur. Chile es gratuito. Singapur. Mira, pusieron un ejército, compadre, a fabricar mascarillas. Le fijaron precio a las mascarillas. Entonces me voy al tema de fondo. No sé si ustedes leyeron la frase de Macron. Por el tema de las elecciones. No, por el tema de la salud. Cuando reivindicó la salud pública, el estado de bienestar francés en salud pública, el derecho a la salud, y reivindicó esa experiencia francesa porque la salud no puede estar sujeta a las leyes del mercado. Constanza, estamos a, qué sé yo, a un poco más de un mes del plebiscito del 26 de abril. Hoy día fue Francia, no suspendió las elecciones y Francia es de los países más complicados con el coronavirus. No está entre los 3 primeros, pero bien complicado. ¿Es descabellado pensar en que hay un acuerdo político a nivel nacional para posponer ese plebiscito, para que tenga en Francia hubo una baja importante en la participación, para que no haya baja en la participación, con lo cual no tenga dudas en la legitimidad del resultado? ¿Qué te imaginas tú que debiera suceder de aquí en adelante respecto del plebiscito? Yo creo que no es descabellado pensarlo, pero creo que no es el momento para pensarlo, en el sentido de que todavía hay cierto margen de tiempo. ¿No es peligroso acercarse al plebiscito y que entonces que alguien diga que la decisión tiene que ver con un resultado que adelanten encuestas, por ejemplo? ¿No es mejor hacerlo con más tiempo? Es que ahí es clave que haya un acuerdo, o sea, que esto si se llegara a dar, de partida se requeriría una reforma constitucional para modificar la fecha de las elecciones, porque
hoy día está en la Constitución establecido el 26 de abril, o sea, no es solamente un tema de plazo, o sea, no está establecido en la ley, habría que modificar la Constitución para hacerlo, con lo cual ya requieres 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio. En ese sentido, necesitarías un acuerdo amplio y transversal y necesario, ¿cierto? Porque si no, evidentemente que se puede prestar como para una... Y ya se había dicho en algún minuto también, pues cuando partió el tema coronavirus, no eran voces tan radicales las que decían como, oye, ojo con no tomar el tema del coronavirus pero por adelantarse, para que nadie vea debajo del agua, para que nadie vea debajo del agua. Sí, pero, Matías, ¿Creen que estamos a tiempo de tocar este tema o no? yo creo que, Hay que tocarlo. Bueno, yo creo que estamos a poco más de un mes, un mes y 10 días, un mes y una semana, y obviamente que es parte de la conversación. Lo que yo tendría mucho cuidado es cuando la política se aleja tanto de la realidad. Si la realidad del país, lo que va a estar dominando la discusión, la preocupación de los papás, de las familias, de los trabajadores, de todos, es el coronavirus, yo creo que aquí hay un elemento esencial que tiene que ver con el voto informado. Si no vamos a ser capaces de cumplir con eso, yo ahí pongo una alerta, pero, así como el 15 de noviembre, que le da origen a este plebiscito, no todos firmaron. Hay sectores que no firmaron. Yo veo que... Pero los que firmaron representan el 91% de la población. Está bien. Los que firmaron. De los que de la elección. Pero por eso digo, pero aquí, ¿qué le vamos a pedir para poder mover esta fecha? ¿Unanimidad? ¿Que sean los mismos firmantes? A mí me gustaría que como país tuviéramos la capacidad de discutir temas como este y enfrentarlos. Pero hay muchos que sienten que mover esta fecha implica necesariamente abrir la especulación, darle la razón a los afiebrados que contaba Pancho recién, digamos, que creen que todo esto es una conspiración, que el único objetivo es que no exista plebiscito. Porque, y vamos al fondo, esto no es cambiarlo por 30 días más. No es correrlo del 26 de abril al 26 de mayo. No. Si la verdad es... tendría que tener un fundamento de salud, de autoridad de salud profundo. Pero por otro lado, uno mira la experiencia en Estados Unidos y en Francia, y más allá de los cambios en la asistencia, se están haciendo las elecciones. Entonces, ¿Eres partidario de abrir la discusión política o no? Yo creo que siempre hay que conversar, siempre hay que tener diálogo, pero también uno ve, tampoco uno puede pasar del blanco al negro total. Yo creo que dimos un paso esta semana en hablar de medidas más contundentes respecto al coronavirus. Dimos un paso. Hubiéramos tenido esta conversación hace una semana atrás en este mismo programa y habríamos estado acusados todos de estar complotando. Entonces, por eso tengo que tener a Mañalich le acusó en algún momento de eso. Francisco y Valentina. Yo creo que... Sobre este tema del plebiscito puntualmente. Sí. Mi impresión es lo siguiente, que debemos darnos los partidos y los comandos y el gobierno, yo pondría una semana. Esta semana. Que los expertos nos digan cuál es la proyección. A partir de esto va... De una dinámica increíble. Increíble. Porque, en mi opinión, es fundamental cuidar la salud de los chilenos. Ahora, ¿quién más que yo quiere que el plebiscito fuera mañana para votar a prueba de convención constituyente? Pero hay que ser responsable con la prioridad número 1 hoy día de los chilenos, en mi opinión, que es la salud. ¿Asistiría a un acuerdo nacional para evaluar el cambio? Ahora, esto es mi opinión personal, porque yo represento algo más, no aquí, pero mi opinión personal. Valentina, ¿qué opinas al respecto? Mira, yo creo que comparto que nada puede anteponerse a la salud de las personas. Yo creo que en eso estamos de acuerdo y cuando estamos hablando de temas de salud pública, creo que esa es la primera consideración que hay que tener. Comparto con Pancho que hay que tener un cierto tiempo, no es para decidirlo ahora, pero es algo que vamos a tener que estar mirando y mirar todos también con altura de mira y obviamente poner la salud de las personas por delante. También creo que, y ahí bueno, creo que también hay que ver cómo evoluciona y ver también distintas alternativas, porque comparto que esto no necesariamente es blanco-negro, han habido quizás algunas propuestas, por ejemplo, que el plebiscito, probablemente eso también requeriría alguna cierta modificación legal, de que no necesariamente tenga que ser en un mismo día, quizás puedan haber otras modalidades que no sean solamente presenciales, en fin, creo que ese es el tipo de debate que puede haber. Ahora, sin embargo, comparto que, dado lo que estamos encima de los tiempos, son definiciones que
no Una se semana. pueden Tenemos pueden poco dilatar margen. tanto. Y Así lo que pasa es que ¿Están de acuerdo conmigo con una semana razonable? finalmente yo creo que lo importante es que la realidad acompañe lo que se conversa. Así es. Porque si en una semana más vemos las cifras ni Dios lo crecen quiera, mucho, pero hasta ahora nosotros estamos viendo casos de infectados, estamos en un estado. Pero cuando mira otras realidades como la de Italia, lo que gatilló lo más drástico de El las atraso. medidas, lo que gatilló lo más drástico de las medidas, Pancho, fue el incremento de los fallecimientos. Llegaron a tener más de 200 en un solo día. Entonces eso dio un salto. más de 300. Por eso dio un salto en términos de medidas. Y ahí se pasó a decir a la gente que en su casa y la policía a vigilar que las personas respetaran y que no estuvieran en la calle circulando, sino que no tenían un pase. O sea, por eso te digo, la política tiene que ir acompañando esa realidad y obviamente uno tiene que estar siempre abierto a conversar. Pero yo creo que este itinerario uno no debiera estarlo poniendo en duda tampoco todas las semanas. ¿Por qué? Porque más allá del clima que hay hoy día, yo creo que aquí no va a haber certezas. Aquí lo que va a haber es tratar de ver, siempre vamos a tener, no va a haber una posición científica que diga que el plebiscito se puede o no se puede hacer. Va a estar dentro de lo discrecional. Y ahí está el punto. ¿Qué tan amplio tiene que ser el acuerdo? Total. Bueno, si usted le pone total unánime... Constanza, ¿quiere agregar? No, que Los ahí- comandos, que todos eso- los comandos que y el ese- gobierno. Ese es el punto, pero que eso es demasiado relevante porque al final nos tenemos que poner de acuerdo en mínimo. Y lo mismo que pasaba con respecto al orden público, pongámonos de acuerdo, ¿cierto?, en que no tiene que haber violencia el día del plebiscito porque si hay violencia el día del plebiscito y se impide, por ejemplo, que hay personas que puedan ir a votar porque los están funando, por ejemplo, porque no tengo idea, destruyeron un local de votación, me imagino que eso va a afectar la legitimidad del plebiscito, ¿cierto? Lo mismo nos tenemos que poner de acuerdo con respecto a esto. Si tenemos el mínimo de que la salud pública es lo más importante, ¿cierto?, la salud de los chilenos, y que eso además también puede llegar a influir el hecho de que no solamente el ambiente, sino que la información que se entrega al plebiscito no se va a poder entregar, producto que esto es la primerísima prioridad. Bueno, si es así, evidentemente que hay que tomar la decisión correcta. El punto es de que eso hoy día, yo, además de que considero que las condiciones no están dadas todavía para tomar una decisión así, no sé si lo veo tan fácil, al menos En una semana. En una semana, en términos de que no sé, pues hace una semana y tanto Bueno, atrás. ponle dos, por Constanza. Bueno, Pero es es que no nos ¿para qué quedan vamos a muchas poner semanas, fecha? quedan Pero 5. para terminar el punto, yo sé que no es equiparable, pero finalmente para llegar solamente a un mínimo, pero hace 2 semanas atrás, una semana y media atrás, un porcentaje importante o un número importante de dirigentes de ex Concertación, nueva mayoría en realidad le contestaron la carta a los otros ex dirigentes diciendo que había que estar fuera de los acuerdos elitistas, la oligarquía. O sea, si eso en el fondo se logra despejar o esto no se contamina con eso, fantástico, digamos, y si nos logramos poner todos de acuerdo respecto a eso, pero yo no sé si sea tan fácil que todos los comandos se puedan poner de acuerdo en eso. Esa decisión que hay que evaluar, también nos metimos en un chat con gente que sabe mucho de esto. Y el tema de la eventual postergación no es para el 26 de mayo o 26 de junio. O pueden ser pasado el La invierno. única alternativa, para no pescar el pleno invierno entre la influencia y el Claro, coronavirus, pasar el invierno. ¿no?, es el 25 de octubre. En la elección municipal, en el fondo. O sea que el 25 de octubre nos levantemos a votar. Muchas y cosas. alcalde, concejal, gobernador regional y plebiscito. Valentina, esta semana, para ir a otros temas, ampliarnos del coronavirus, que es la crisis y que nos tiene a todos muy preocupados sin duda, pero esta semana hubo un recrudecimiento de un sector de la oposición, o más bien un cierto acuerdo original o básico para seguir adelante con una acusación constitucional al ministro Gonzalo Blumel, cosa que hace 2 semanas no estaba esa posibilidad. De hecho, Esa es Revolución Democrática. Claro, no, pero es que hay otros que han contestado dentro de la oposición que sí estarían dispuestos a entrar a sentarse a conversar Sí. esto. ¿Qué ha Pero no hay cambiado? decisiones tomadas. No hay decisiones, pero hay una idea de legislar, por llamarlo de algún modo, distinto en el ambiente que hace 2 semanas. Valentina, ¿te parece a ti que es importante o que es adecuado en este momento sentarse a plantear ese tema? ¿Y si tú serías partidaria de acusar constitucionalmente al ministro Blumel? Mira, a mí lo que me parece más complejo todo esto es que a casi 5 meses del estallido social continúan las evidencias respecto a las violaciones de los derechos humanos en las manifestaciones. Y eso creo que creo que destroza a cualquiera. Recién tuvimos un informe, ¿cierto?, del Alto Comisionado de Naciones Unidas que hace seguimiento al informe con las 21 recomendaciones que había dado antes, en donde dicen 2 cosas que a mí me parecen súper lapidarias. La primera es lo que acabo de comentar, que continúa la violación a los derechos humanos, y segundo, que no han habido avances significativos respecto a las recomendaciones que habían hecho al Ejecutivo, y por lo tanto eso creo que empieza entonces a ponerse ya cada vez más color de hormiga para el gobierno,
porque esta explicación, ¿cierto?, que se reitera y todo eso, que son como casos aislados, está en absolutamente evidencia que no son casos aislados y ahora ya está empezando a quedar en evidencia de que no están teniendo o no están teniendo la voluntad política o la competencia para poder llevar adelante las recomendaciones de estos organismos. El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos me tocó conversar en entrevista a Radio Duna el día viernes y sostiene que Carabineros ha hecho un importante esfuerzo, no sé si escuchaste la entrevista, sí, que ha hecho un importante esfuerzo, que él es testigo del esfuerzo que ha hecho Carabineros por mejorar los protocolos, por justamente cambiar las prácticas, que le ha costado, pero que está en la voluntad al menos de Carabineros. ¿Tú compartes eso o te parece que está equivocado, Mico? Yo creo que lo que uno ve, por lo menos ciudadanamente, es que esa situación o ese esfuerzo al menos no se ha traducido en resultados concretos. O sea, si estamos recién teniendo esta evaluación, lo que ahora además en mi opinión se agrava con estos dichos además del director general de cierta esta opinión de que le gustaría no tener esta subordinación. Entonces, yo creo que la situación se está poniendo bien compleja. Tuvimos hace pocos días también, no fue esta semana, fue anterior, ¿cierto?, las imágenes de esta marcha también en Providencia, de los manifestantes por el rechazo. Entonces, en donde Carabineros claramente no actuó como se hubiese esperado. Entonces, ¿Te parece que habría que acusar al ministro Blumen? Yo creo que las acusaciones hay que evaluarlas cada uno en su propio mérito. ¿Esto es su mérito? Creo que cada una de las acusaciones hay que evaluarlas en su propio mérito. Creo que las autoridades políticas tienen que responder, obviamente, por la responsabilidad que les compete. Y en ese sentido, pienso que este informe que ha entregado el alto comisionado es una complejidad, porque está diciendo que desde el punto de vista político no se han tomado las decisiones que estaban recomendadas. Yo creo que esto es un error mayúsculo. No sabía, fíjate. Es un error mayúsculo. ¿Qué es lo del alto comisionado, del seguimiento? Sí, lo había leído. Yo creo porque es un error mayúsculo político, porque en el fondo, primero, la violencia es algo que nos viene acompañando desde el 18 de octubre con mucha fuerza y que la política... No sé, desde 1810. No, está bien, pues, Pancho, pero está bien. Desde Caín y Abel, si te quiere ir atrás. Pero resulta que la preocupación de los chilenos hoy día es esta. Sí, claro. La violencia es un tema muy relevante. Tremendo. Entonces, cuando hay una sector de la política que mira al techo, me preocupa. Más me preocupa cuando van contra aquellos que están tomando medidas. Como el ministro Blumen, que no ha insistido en lo que se venía haciendo, sino que ha hecho cambios, ha tratado de eso mismo le ha generado críticas dentro de la propia derecha, ¿no es cierto? Entonces, yo tendría más calma, le pediría más calma a esa izquierda, que parece que lo único que busca en el fondo es... y quiero decir algo, lo voy a decir igual porque no está... Díganos más. ¡Ya nomás! Ministro Blumen logra, y Carabineros logra, empezar a producir detenciones. ¿No serán las detenciones las que tienen preocupado a algunos? Más que... ¿Qué quiere decir, Gonzalo Miguel? Porque todos los casos de abuso, en el caso de policial, o más que abuso, todos tienen al Estado de Derecho detrás. Todos se han traducido o en sanciones, o están siendo investigados por la Fiscalía, o están en la justicia. No hay ninguno que no esté en la justicia. Todos. Disculpame, pero el propio general de Carabineros dijo algo distinto en la semana. ¿No están siendo investigados los casos? Eso, porque si no, tendríamos que avanzar hacia el Poder Judicial. Estas dos personas, ¿cierto? Que las personas que todavía no estaban identificadas y que seguían actuando, seguían siendo funcionarios de la organización. Bueno, mientras no terminen los procesos, cualquier Estado de Derecho... lo que dice es que identificaron a las personas que participaron de los procedimientos, más no han podido identificar a los... Bueno, pero eso te habla de una medida más... Sí, pero para terminar, política algo dices entre líneas. Carabineros logró la detención de 47 personas, delincuentes que estaban realizando actos de violencia, múltiples delitos, los tomó. ¿Ya? Los pasó a la Fiscalía. La Fiscalía los puso frente a la justicia. En primera instancia, libertad. Fueron liberados, a pesar de que se consideró que todas las detenciones estaban en derecho y además se iniciaron la investigación de todos esos delitos. Y ahora la Corte de Apelaciones, ¿qué hizo? Se revoca dijo, esa. La medida cautelar, si la diferencia está en eso, dijo, esto es suficientemente grave, esto es un problema, son un peligro para la sociedad. ¿Pero qué quisiste decir cuando hay algunos que les complica estas detenciones? Sí, ¿Qué quisiste decir? Porque finalmente Carabineros está empezando a hacer detenciones, está empezando a funcionar el Estado de Derecho, está empezando a ver lo que decía Valentina, lo que decía, que a mí me parece de todo orden. Cualquiera sea la marcha,
cualquiera sea la primera línea, cualquiera persona que se ponga una capucha, a mí no me importa dónde está, si está en el Golfo o está en la Plaza Italia. Si es rechazo o apruebo. Eso debiera ser un delito. ¿Por qué no es un delito andar encapuchado? Tendríamos que preguntarle a esa misma izquierda que hoy día va detrás del ministro Blumen. Pidió la palabra y luego Constanza. Lo que pasa es que hablamos como de 7 temas. Sí, vamos. Yo creo Elija. a ver. Blumen me gustaría que usted... Sí, güey, si yo no me corro. Pero salieron cosas. Yo creo que fue un error del general director La frase. Carabinero requiere recuperar la confianza ciudadana y para recobrar la confianza ciudadana tiene que reformar sus métodos operativos y tácticos, no seguir violando masivamente los derechos humanos y tomar medidas que pueden estar en paralelo a lo estrictamente administrativo. Pero si yo sé que de un piquete, mira lo que voy a decir, salió la bomba lacrimógena que destruyó la cara de Fabiola Campillay, no argumento que mientras no, comillas, pilla el que disparó, todo sigue funcionando. Porque para la opinión pública quiere decir que el que le disparó en la cara a la Fabiola Campillay y al ciudadano Gatica, en otro piquete, está en la calle. ¿Cuál es la medida, en mi opinión, correcta? Políticamente correcta y no es injusta. Se suspende la función de los dos piquetes hasta que se descubra que es el responsable. Respecto a la acusación al ministro Blumel. Es que yo la miro en otra dimensión. A ver, ¿cuál? Para mí, el objetivo político, aparte de enfrentar el tema de la salud de los chilenos, el político en paralelo es el plebiscito del 26 de abril. Ahí debe estar la energía nuestra opositora. Y creo que las sucesivas acusaciones constitucionales, además incluso correlativamente en materia de fuerza, con mal pronóstico, nos sacan del objetivo principal y nos llevan a objetivos secundarios. Deduzco que no sería partidario entonces de seguir adelante con esta acusación. No. ¿Constanza? Sí, bueno, con respecto al tema de la acusación constitucional contra el ministro Blumen, porque igual quiero empalmar algo con el tema de Carabineros. ¿Otro tecito es posible? Sí. Por supuesto, Constanza, disculpe, Perdona, Constanza. Es así. Pensé que en algún minuto estábamos como fuera. Constanza es primera vez que viene, pero Vidal es así. Pero sí lo he visto, así que Nos invitamos, pese a que sabemos cómo es. Perdón, Constanza, adelante. Bueno, si quiere podemos esperar que llegue el... sigue usted. Está muy bien. No, con el tema de la acusación constitucional del ministro Blumel, yo creo que lo complejo no tiene tanto que ver, o sea, por supuesto que tiene que ver en lo inmediato con esa acusación constitucional que Revolución Democrática plantea como en la siguiente lógica, y ya voy a llegar al argumento principal, que es, o usted remueve al general director, no lo acusamos constitucionalmente, si no lo remueve, digamos... Pero esta semana tuvo más eco. Yo sé. Hubo más eco político en su sector. Yo sé. Ahora llego al argumento principal. O sea, ahí partir de esa base, digamos, demuestra, ¿cierto?, la debilidad y la mala utilización y el abuso del derecho que estamos teniendo. Y llego, en el fondo, al argumento más importante, a mi juicio, digamos, y es el riesgo principal que veo en este asunto. Desde la acusación constitucional al exministro Chadwick, la acusación constitucional contra la exministra Cubillo, la acusación constitucional contra el intendente, ahora la acusación constitucional que se proyecta contra el ministro Blumel, se da el mismo argumento. Tenemos la facultad, entonces la vamos a usar. Entonces esto es como, sí, claro, está la facultad, así también como está la facultad de inhabilitar al presidente de la República en caso de un impedimento físico-mental, como está la facultad de decretar estados de excepción. Son situaciones de excepción que tienen que ser tratadas como tal y no por tener la facultad tengo que usarlo obligatoriamente. Estamos confundiendo la facultad con la obligación de usarlo y mal utilizar finalmente, porque el derecho se pone, y perdonen que me ponga un poco leguleya, pero se pone en la situación de excepción ¿para qué? Para evitar el quiebre del Estado de Derecho. Entonces, ¿por qué me pongo en la situación de catástrofe, del estado de excepción de catástrofe? Porque cuando hay un terremoto yo puedo utilizar ciertas facultades que sean excepcionales. ¿Por qué tengo la acusación constitucional? Para cuando un ministro infrinja la ley, la deje sin ejecución, comprometa gravemente la seguridad o el honor de la nación, pueda eventualmente destituirlo. Lo mismo con respecto al presidente con causales más calificadas. Entonces el punto es, el ministro Blumen está infringiendo la ley, la está dejando sin ejecución, está comprometiendo gravemente el honor o la seguridad de la nación, porque ese es el punto central al final de este asunto. No puede ser simplemente que estemos utilizando una herramienta que es jurídica política, donde vamos a destituir un ministro nuevamente, donde vamos a dejarlo inhabilitado por 5 años, simplemente digamos porque
a un sector político se le ocurrió que debería remover al general director o porque a un sector político se le ocurre que no está siendo lo suficientemente eficiente en su Se gestión. le ocurrió mucho. Valentina pide la palabra. Quiero que agreguemos a lo que sigue en la conversación esta petición que hacen algunos parlamentarios a que se informe cuál sería el procedimiento para eventualmente deponer o ¿cómo es la palabra? Inhabilitar, al presidente de la República. ¿Qué te parece a ti esa petición? No, solamente quiero responder una consulta que hacía Gonzalo para darte claramente mi respuesta, que si es que aquí lo que molesta son las detenciones. En ningún caso. Aquí lo que molesta es que llevamos más de 30 personas fallecidas, con personas que han perdido los ojos, violaciones que se continúan ocurriendo en las movilizaciones, incluso las que hemos tenido, ¿cierto?, en los últimos días. Entonces, el punto no está en esa actuación, es que me parece que eso va en la línea correcta. O sea, obviamente el orden público hay que controlarlo y si eso está mejorando, está bien. Y totalmente de acuerdo con que eso... ¿Tú sientes que respecto de esa violación a los derechos humanos que condenamos cada vez que ocurrieron desde el primer minuto, el Estado de Derecho, es decir, la Fiscalía, la Justicia, ¿no están haciendo su pega? Lo que yo estoy planteando es que, por ejemplo, desde el punto de vista de las actuaciones que se les ha pedido a Carabineros mejorar, que todo lo que tiene que ver con el manejo de las movilizaciones, lo que está ocurriendo es que ahí no se están cumpliendo los protocolos. Yo no sé si ustedes... Instalaron las cámaras, están reestructurando cada vez más. Está bien, pero hemos estado, yo no sé en cuántas marchas ni ustedes, yo he estado también en las calles y uno lo ve, está registrado. Si un juez que está realizando, o un fiscal que está realizando esta investigación, tuviera conciencia de lo que decía Pancho antes, digamos, de que hay una persona que está involucrada y tiene los antecedentes suficientes, obvio, no tiene por qué esperar, lo puede someter a proceso inmediatamente. Entonces, por eso digo, Gonzalo, cuando uno quiere respetar el Estado de Derecho, significa eso, esperar que los tribunales hablen, que los fiscales... Yo no creo que los fiscales no estén haciendo su pega, yo creo que la están haciendo. Gonzalo, si no te es creo que suficiente, los jueces no estén haciendo su pega, yo creo que sí la están haciendo. Me refiero al comportamiento de la institución Carabineros. A eso es lo que estábamos recién conversando. Si quieres, no me crees a mí respecto a lo que uno ve o lo que mucha ciudadanía denuncia de ver en las manifestaciones, de cómo la gran mayoría de los altercados se inician. A veces no hay ninguna provocación por parte de la ciudadanía y, sin embargo, por actuación de Carabineros, que a veces sin mediar provocación inicia enfrentamiento. Pues quizás, y tú puedes decir, no créeme, pero sin embargo hay informes que se acaba de entregar esta semana en donde va justamente en esa dirección, donde no han habido avances significativos para el resguardo. Nos quedan 8 minutos, un minutito cada uno de cierre. Valentina puede partir. ¿Cierre en 8 minutos? Usted tranquilo, tranquilo. No alcanzará a llegar el tecito. Empiecen los argumentos para su cierre, señor Vidal. Valentina, te preguntaba sobre esta petición de inhabilidad para el presidente. ¿Te parece oportuna, adecuada, prudente hacerla? ¿Está dentro de sus facultades? Mira, yo... creo que en línea con lo que decía Pancho, me parece que hoy día políticamente la tarea más relevante que nos debiese concentrar como oposición es justamente el plebiscito. Bueno, estamos con toda esta situación, ¿cierto?, de salud pública que habrá que incorporar, obviamente, en la conversación, pero me parece que eso es lo que debiese marcar la pauta, y yo creo que cualquier análisis respecto a este tipo de cosas hay que esperar qué es lo que pasa con el plebiscito. Creo que eso desde el punto de vista político va a marcar de manera importante la agenda, qué es lo que la ciudadanía quiere, y solamente quiero hacer la última reflexión. Yo aquí la verdad es que aquí yo creo que lo importante, ya no estamos en una situación de que si es que aquí es importante salvar al gobierno o no salvar al gobierno. A mí me parece que lo que es importante es que hay que salvar la democracia, hay que poner al país al centro, a las personas. Eso es lo que me parece para mí que es lo más relevante de todo. Y si en determinada oportunidad, reitero, post plebiscito, se empieza a hacer un análisis y pragmáticamente definir que hay ciertas decisiones que son complejas, pero que en pos de la democracia y de rescatar al país hay que tomar definiciones duras, bueno, creo que hay que analizarlo en ese momento. Hoy día creo que la energía debiese estar puesta en lo que acabo de mencionar. ¿Constanza? Sí, yo rescato de lo que dice Valentina respecto de que tratar de salvar la democracia y claramente buscar inhabilitar, o al menos hacer la consulta que se fue ahora a la Comisión de Constitución, inhabilitar al presidente de la República, independiente de quién sea la persona que esté en el cargo, por impedimento físico mental, y tener un senador de la República que dice que hay que instalar un parlamentarismo de facto, es decir, fuera de las normas. Eso, a mi juicio, digamos, me parece que atenta contra las reglas de la democracia y que precisamente no apunta a salvarla. Por lo tanto, es bueno que en el fondo nos pongamos de acuerdo al menos en ese mínimo común denominador. O sea, acá quienes nos gobiernan son las reglas, no son las personas. Acá lo que importa en el fondo son las instituciones, y que en la práctica también tenemos que estar dispuestos a saber que las reglas de la democracia implican perder.
Entonces, ¿Hay algunos que se están saltando las reglas de la o democracia? sea, a mi juicio, digamos, muy grave tener un senador de la República diciendo que acá hay que instalar un parlamentarismo de facto. O sea, a mí, en teoría, el parlamentarismo lo encuentro un sistema de gobierno increíble, pero ese no es el sistema de gobierno que tenemos. Entonces, si no le gusta, cámbielo. Digamos, Ese senador es del partido de pero no puede decir, digamos, que hay que instalar un parlamentarismo de facto fuera de las normas, porque eso implica quebrar el Estado de Derecho. Francisco Vidal, fue el senador Quintana el que dijo eso. ¿Qué le parece? Se equivocó. Yo no soy partidario de un parlamentarismo de facto. Y no soy partidario de acusar al presidente de que está loco. Y una vez más, ¿cuál es el objetivo principal en la política? ¿Cuál es el objetivo principal para los que creemos que en un Estado social de derecho? ¿Cómo yo le garantizo a los chilenos que por nacer en Chile tengan derecho a la salud, a la vivienda, al trabajo, a las pensiones? ¿Acusando de loco al presidente? ¿Acusando a Blumel? No. La prioridad es el triunfo y hacer una nueva constitución. Todo lo demás yo lo subordino. Esa es mi opinión. Gonzalo Miller. Yo creo que no solo una pérdida de tiempo al final del debate sobre esta inhabilidad, sino que además uno mira la intencionalidad con la que se instala esta agenda. Porque finalmente son los que nos quieren tener debatiendo de nuevo sobre los procesos, cómo se hace, cuáles son las reglas, quién fija quién es el doctor. Y resulta que al mismo tiempo los chilenos que ven esto, ven aquí a que hay una izquierda que está dedicada a esto, y dice, bueno, y es la misma izquierda que tiene parada la reforma de pensiones, ¿por qué necesita pensarlo? Y la para un mes. Entonces dice, ¿cómo? La reforma de pensiones que me va a mejorar mi pensión, esa que espere. ¿Ah? ¿Y qué instala como debate? Instalemos el debate sobre cómo fijamos las reglas de que si en caso de inhabilidad del presidente, si el presidente está inhabilitado, y cuál es el doctor, intención en todo esto. Entonces, no es un eventual error. No, aquí no hay errores, claramente no hay errores. No, lo que pasa es que hay no un podría punto, decir que hay Gonzalo, errores. es que una vez se lo leí a alguien. La dirección política de un país tiene que mirar la ola, pero no subirse a la ola, depende de la ola para donde haya. Tienes que conducir la ola. Por supuesto. Si yo hago una encuesta hoy, te garantizo que más de 2/3 de los chilenos quieren que el presidente se vaya. ¿Pero eso es bueno para la democracia? No, po. Entonces la responsabilidad de los que tenemos voz y micrófono no es subirse a la ola fácil, es conducir la ola. Hay un punto porque la convicción democrática y las reglas y el respeto a las reglas, sobre todo cuando siente uno que no le convienen, tiene que respetarla, porque si no, aquí hay algunos que pierden la convicción democrática muy rápido, y que ven y se suben a esta ola, ¿no es cierto?, populista, decirle, mira, no, empecemos a instalar temas, empecemos de acuerdo como que la calle les va a comprar cualquier cosa. Y finalmente, el ciudadano ha terminado siendo bastante más razonable, bastante más lógico y abierto conversaciones que apuntan a demandas sociales. Vamos a un comentario excepcional, Valentina, para irnos. No, solamente yo creo que si hoy día el Parlamento, los alcaldes han tenido más protagonismo que el propio Ejecutivo en liderar ciertos procesos, creo que eso es básicamente se lo ha ganado en la moneda solo. O sea, ha sido por incompetencia y el propio vacío que ellos mismos han generado. Así es que yo esperaría que de alguna forma, lo estábamos recién partiendo el programa y conversando sobre la falta de liderazgo en el proceso del coronavirus. Yo creo que ese tipo de cuestiones son importantes. Oye, que Blumel responda... Porque finalmente el 6% no ha sido responsabilidad del resto. No. Valentina, Francisco, Gonzalo, el 3%. Y Constanza, muchísimas gracias por estar esta noche. Presidencialista. Y nos reencontramos la próxima semana aquí en Estado Nacional. Exactamente. Que tengan muy buena noche, muy buena semana. Todos a sus casas, todos a cuidar. El que no nos contagiemos. Sin besos hoy día en la noche. Sin besos, sin nada, a cuidarse cada uno. Por los demás. Así que de aquí a la casita. Muy buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. 40 minutos, está bien. ¿Está bien?